Bueno, a partir de la pregunta de Wilder me recordó que me había quedado sin contarles cuál es la idea de Bourdieu sobre la lucha de clases, una posible lucha de clases. O en qué consiste, según Bourdieu, la lucha de clases, ¿no? Porque llegué a hablar de lucha de clases, pero no en qué consistía. Para Bourdieu, a diferencia de para Marx, no hay o no habría una sola lucha social global, ¿no? Esta idea de Marx de una lucha de clases que transformaría la sociedad en su conjunto porque transforma el modo de producción y por lo tanto apunta hacia una sociedad sin clases, no está presente en Bourdieu. Para él no habría esta idea de lucha revolucionaria global, sino que hay diversas luchas que dependen de las condiciones específicas de cada campo social, ¿no? De cada área. Entonces hay una lucha en el campo de lo religioso, hay luchas en el campo de lo académico, hay luchas en el campo de lo político, digamos, hay una diversidad de luchas que tienen que ver entonces con las condiciones específicas de cada campo, pero también tienen que ver con cada sociedad y con cada momento histórico, por supuesto. O sea, Bourdieu hace mucho énfasis en que siempre hay que ir a el estudio empírico, digamos, a ver qué pasa, igual que Weber, ¿no? En la misma línea que Weber, hay que ir a ver qué pasa en cada sociedad, en cada momento histórico y en cada campo en particular. Pero como idea general, no habría una gran lucha revolucionaria, sino múltiples luchas en plural. Y hay otra cosa de Bourdieu que también, que no suele contarse tanto, no se trabaja tanto, pero bueno, a mí me parecía importante marcarla y contárselos, y es que para Bourdieu es muy difícil pensar en una sociedad sin clases sociales, digamos, incluso como utopía, como futuro, porque Bourdieu dice que es muy difícil pensar en una sociedad en la que no existan recursos que sean valorados y al mismo tiempo escasos. Y en la medida en que los recursos que son socialmente valorados, porque cada sociedad en cada momento histórico valora diferentes cosas, ¿no? Pero en la medida en que esos recursos valorados son escasos, son limitados, necesariamente generan una distribución desigual de recursos porque no hay para todos, ni para todos y todas en cantidad y en la misma cantidad. Y por lo tanto generan también disputas y luchas por controlarlos y por acceder a ellos. Entonces, en ese sentido, también a diferencia de Marx, para Bourdieu, no es posible pensar en la utopía de una sociedad sin clases. Dice, serán otro tipo de recursos, pero habrá otros recursos que van a ser valorados y escasos. ¿Iba por ahí lo que me preguntabas, Will? Buenísimo. Bueno, y les decía que si en la primera parte de la clase vimos como el andamiaje teórico que tiene que ver con las condiciones objetivas en Bourdieu, quería que ahora enfoquemos en cómo construye la dimensión subjetiva. Y para eso les voy a hacer escuchar otra canción. ¿Escucharon bien hace un rato lo de Solo hay un ganador? Sí, sí. Sí, pero no se ve ahí el video, en mi caso. Bueno, igual era una manito. Sí. Una última pregunta en torno a esto que comentabas. Decime, sí. Estoy pensando en la cuestión hegemónica, ¿no? Entonces, si la disputa se da como fragmentariamente, el concepto de hegemonía para Bourdieu no es el mismo que tenía, por ejemplo, Gramsci. No tiene concepto de hegemonía, Bourdieu. Ok. Exactamente, no tiene concepto de hegemonía. Sí se podría pensar algún parentesco con Gramsci porque por esta idea gramsciana de las casamatas de la sociedad civil, ¿no? de que hay que ir tomando posiciones, ¿no? Entonces implican batallas
digo, el parentesco se podría pensar por ahí, pero no hay noción de hegemonía global en Bourdieu como sí la hay en Gramsci, en Williams y en otros autores. Perdón, una Gracias. cosita nomás. Me llama mucho la Dale. atención la noción de escasez. Entonces pareciera que el que tenga el control de los recursos, pero siempre va a haber alguien que esté por arriba y alguien que esté por debajo, que acumule más o menos. Y me hacía acordar mucho a lo de, no sé, bueno, no es que lo haya estudiado tanto, pero Adam Smith lo vimos en economía política y la noción de riqueza tenía que ver con el tema de que eran recursos escasos y quién se apropiaba de esos recursos. Es como que no hay para todos, o sea, de alguna manera es medio capitalista el planteamiento. Me da la sensación, El, aunque esté en esta línea. el planteamiento de Bourdieu es, digamos, no es capitalista, pero sí es economista, es económico en ese sentido, digamos, por eso dije, es la misma metáfora de la economía, justamente, hiciste la relación justa, digamos, esa es la idea que está en la base de su planteo, solo que él lo aplica no solo a recursos económicos, sino a otro tipo de recursos, digo, a los culturales, a los vínculos sociales, digo, a otros tipos de recursos, a los diferentes recursos que se ponen en juego en cada ámbito de lo social. Sí, esa es la misma línea. Y eso sí es una base de su pensamiento. Pero eso está en Marx también, ¿no? O sea, digo, no es que eso no lo hace capitalista, eso es como la base económica del planteo, digamos, la visión económica del planteo. Marx dice lo mismo, también dice eso. Solo que para Marx solo se aplica a el capital en términos económicos, para Bourdieu no solo en términos económicos, pero el principio es el mismo. Sole, Ah, te veía, ¿vos sabés qué? Entonces que no largué con el otro tema porque te veía cara de que ibas a decir algo, Emi. no, Te estaba esperando. de lo que preguntó el Will, Dale. no hay, nunca tematiza hegemonía, pero se complica cuando intenta definir el Estado como un metacapital, por un lado, y por otro, que sí, como buen estructuralista, dice, las posiciones dominantes en los campos se suelen corresponder, es decir, quien está dominantemente en el campo político suele relacionarse en el espacio social más cercanamente al que está dominante en el campo literario y en el campo científico y en el campo. Entonces, si bien no hay una teoría general de la hegemonía, las disputas en cada campo te van haciendo ascender, a su vez en el espacio social, y que en un momento estructuralmente, yo pensaba siempre en Bourdieu cuando tipos como Vargas Llosa o Borges los trae el campo político, digo, no es que los trae, o conscientemente van y se corresponden. ¿Quién es el legitimado para actuar en nombre de la literatura, del periodismo, de la religión? O sea, hay una teoría del poder que se va enlazando con otra. Está Antes de entrar a bien. otra parte. Sí, está bueno esa, digo, nunca lo había pensado así, Emi, pero está bueno para pensar, como digo, desde ese lugar pensar la cercanía a la noción de hegemonía de Bourdieu. Igual no avanza mucho más que eso, ¿no? Pero sí es cierto que eso es un elemento para pensar las construcciones hegemónicas. O sea, eso sí sería una herramienta teórica, como lo que vos planteás, es una herramienta teórica que Bourdieu sí da para pensar las relaciones hegemónicas, totalmente. Digo, pero ese es su análisis de clase, o sea, el análisis de las clases en el espacio social general, es decir, cómo nos acercamos y nos alejamos los agentes sociales en el espacio social general, tiene que ver no solo con esto que decíamos, no solo con la estructura del capital, con cuál es el tipo de capital que controlamos, que eso es lo que nos define nuestra posición en los campos, sino con el volumen global de capital, que es lo que vos estás planteando, y eso nos acerca a quienes tienen, los que tienen más a quienes tienen más, los que tienen más o menos, los que tienen más o menos, los que tienen menos a los que tienen menos, digamos, sí. Sí, y no sé si ahora te vas a meter con la inversión del capital, que es la transferencia. Lo mencioné hace un rato, Emiliano, antes del recreo. No, ¿La transferencia de un campo a otro? La transferencia, pero las inversiones. Pues, A ver, dale, no sé. ¿cómo lo piensas? El cuento de Cenicienta.
de la empleada doméstica y el príncipe. El tipo dice, es altamente improbable. Sí, ahora, coincida. no me rompas Bueno, no me por eso. adelantes el cuento, gracias. Bueno. Tengo bien, ahora sé a dónde ibas, pero en un ratito. Sí, en un ratito, bien. Pero igual retoma lo de las inversiones porque yo no iba a encarar eso, pero no desde ese lado. Así que cuando lo encare, retómalo, ¿dale? Bueno, vamos con hábitos. Les quiero hacer escuchar algo. Volvemos a los tangos entre la primera, no, nuestra segunda clase y esta, porque son una joya para los conceptos sociológicos. Ahí va. Desde lejos se tejó una pelandruna bacanada, que has nacido en la miseria de un cuartucho de arrabal, porque hay algo que te vende yo, no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de charlar, de estar parada, o ese cuerpo acostumbrado a las pinchas de percal, ese cuerpo que hoy te marca los compases tentadores al candombe de... Bueno, un pedacito nomás. ¿Saben cuál es el tango? Todos demasiado jóvenes. Es Margot, es uno de los grandes tangos argentinos de Celedonio Flores, escrito en 1919, cantado por Julio Sosa. Y para mí este tango es el tango sobre el hábitus. Compañeros y compañeras de otros países necesitan la traducción del lunfardo, ¿verdad? Un poquito. Bueno, dice esa estrofa que les hice escuchar, dice: desde lejos se tejuna pelandruna bacanada, que naciste en la miseria de un convento de arrabal, porque hay algo que te vende, yo no sé si es la mirada, la manera de sentarse, de charlar o estar parada, o ese cuerpo acostumbrado a las pilchas de percal. Hasta ahí, desde lejos se tejuna, ¿sí? Wilder, Ariane. Junar es ver. Pelandruna, ¿qué es un pelandruno, una pelandruna? ¿Los compañeros argentinos y compañeras argentinas tampoco? Pobre. Un pobre, un poco más que pobre, un miserable, más como fuerte. Un pelagato, puede ser algo así. ¿Qué? Un pelagatos. Un pelagato, sí, pero seguimos con el Vago. lunfardo argentino. ¿Qué? Vago. No necesariamente, no, es pobre, es como la definición. Un pelandrún, sí, alguien que no tiene un peso. Abacanada, el que se hace el bacano, la bacana. ¿Qué es bacán? Rico, de la clase alta. Sí. El que no trabaja y vive bien. El que vive de los otros, exacto. Es rico, pero porque vive de los otros, tal cual. Entonces, desde lejos se te juna, desde lejos se te ve, se te nota, pelandruna, pobretona, abacanada, que se hace la que vive bien y que vive de los otros para vivir bien, que naciste en la pobreza de un convento de arrabal, de las orillas, ¿no? De los márgenes. Y después, porque hay algo que te vende, yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de charlar o estar parada, o ese cuerpo acostumbrado a las pilchas de percal. Las pilchas es la vestimenta, y el percal... Traje de algodón muy pobre. Muy bien, googleaste, Emiliano, lo sabías.
como ver. Mi abuelo cantaba tango. Muy bien. Mi abuela también, por eso me lo sé. Mi abuela también. Tal cual. Y además lo que acabo de enterarme es que el percal todavía existe, todavía se vende. Ahora Es un está, algo. y por la edad también, ¿no? Sí. Sí, pero era así como la ropa o el algodón de los pobres. Bueno, ¿a qué viene todo esto? A que el hábitus es un sistema de disposiciones, les decía yo, una tendencia a pensar y a actuar más de determinada manera que de otra. El hábitus implica siempre una orientación a tener ciertas preferencias, gustos e incluso también sentimientos y emociones. También una tendencia a el modo en que proyectamos el futuro y el modo en que entendemos el pasado, porque el hábitus no solo nos orienta a actuar, también orienta lo que es pensable y lo que no es pensable, lo que es decible y lo que no es decible, lo que es posible para nosotros y lo que no es posible para nosotros, ¿no? Las facilidades y las prohibiciones. El hábitus implica tendencias, por eso hablamos de disposición, de tendencia, de orientación, a realizar prácticas, acciones que aparentemente son profundamente personales y aparentemente son profundamente libres. Como, por ejemplo, decidir el voto, o elegir pareja, o gustar de ciertas comidas, o estudiar determinada carrera. Estas disposiciones a actuar, a pensar, a valorar, involucran ideas, involucran un sistema lógico, un modo de interpretación de la realidad, un modo de categorizar la realidad, una forma de pensar que en algunos textos Bourdieu le llama eidos. Y con eso dice, y con esto de los modos de interpretación y de categorización es el modo en el que vemos el mundo. Por eso esto de desde lejos se te juna pelandruna bacanada. O sea, me doy cuenta que sos una pelandruna bacanada con solo mirarte y de lejos, ¿no? Porque mi hábitus me permite interpretar y categorizar de esa manera. Dice, hay algo que te vende, ¿no? Hay algo que te vende, y que te vende porque compartimos esas categorizaciones, modos de interpretación sociales. Pero también cuestiones como la categoría del tiempo. Yo creo que a ustedes ya les he contado, porque es otro de mis ejemplos preferidos, el de la categoría de percepción del tiempo en el trabajo de Javier Aullero, que es un sociólogo argentino, que tiene un libro que se llama Los pacientes del Estado, que es de 2013, y que él dice que quienes menos tienen son los que más esperan, que esperan infinitamente más que las clases medias y las clases altas. Y que este hacer esperar a los pobres es también una herramienta fundamental de control estatal y de construcción de la subjetividad. Y de construcción de la subjetividad, porque en este hacer esperar funciona también en que quienes esperan terminen creyendo que así deben ser las cosas. Es decir, que deben esperar, o que por lo menos esperar es normal, y que incluso puede ser práctico, puede ser útil, ¿no? Puede tener algún beneficio. Digo, estos son los modos en que también se construye el hábitus. Bien, un hábitus implica ideas, un hábitus implica valores, les decía yo, implica un sistema ético, implica parámetros de evaluación de la vida social, implica una moral. Bourdieu en algunos textos la llama ethos, ¿no? Por ejemplo, las muertes violentas
de las personas no son valoradas del mismo modo según las clases sociales y según el género, ¿no? Y tampoco según los países. Hay muertes que son consideradas legítimas, hay muertes que son consideradas ilegítimas. Hay muertes que son consideradas merecidas o no. Los familiares de víctimas de violencia institucional y los familiares de víctimas de femicidios suelen tener que justificar a la víctima. ¿Vieron cuántas veces escuchamos esto de no hacía nada malo, era un buen chico, era una buena chica, trabajaba, estudiaba? Hay una necesidad de justificar a la víctima. Si hay una necesidad de justificar a la víctima, quiere decir que hay una valoración social negativa sobre esas víctimas. No es lo mismo una muerte que otra. Hay un trabajo también, muy bueno, que a mí me gusta mucho, de Natalia Bermúdez, una antropóloga cordobesa, sobre este tema. Y en el hábitus también son orientaciones hechas cuerpo. ¿Se acuerdan que yo les decía eso al principio? No son internalizadas, hechas cuerpo, naturalizadas, incorporadas, ¿no? Es un estado del cuerpo, ¿no? Es lo que se manifiesta en nuestros gestos, en nuestras posturas, en nuestros tonos de voz, en nuestros modos de modulación, en el modo en que caminamos, que nos movemos, que gesticulamos, también en el modo en que nos vestimos, en que hablamos, en que nos adornamos, ¿no? Por eso el hábitus presenta las apariencias de la naturaleza, dice Bourdieu, porque parece que fuera natural. ¿Se acuerdan cuando decimos la espontánea elegancia de Juliana, ¿no? Hay una énfasis en esas notas, vuelvan a esas notas de La Nación porque son una joya, en la espontaneidad de su elegancia. Y no habría espontaneidad, según Bourdieu, sino construcción social de larga data, digamos. Lo que se manifiesta ahí es una clase, se manifiestan las condiciones de existencia, etc. Bueno, y volviendo al tango, volviendo a Margot, que preguntaba Gladys cuál es Margot, porque termina diciendo ya no sos mi Margarita, ahora te llaman Margot. Dice, en esa estrofa que les hice escuchar, dice: yo no sé si es la mirada, la manera de sentarte, de charlar o estar parada, o ese cuerpo acostumbrado a las pilchas de percal. Eso es la internalización del hábitus. Eso es lo que la vende. Por eso se la juna desde lejos. Y esto Celedonio Flores lo escribió en 1919, ¿no? Bourdieu ni siquiera había nacido. Bueno, y por eso, porque está naturalizada, porque está internalizado y naturalizado el hábitus, es que no es necesariamente consciente. Tampoco implica una elección racional, ¿no? La mayoría de las veces actuamos de modo no consciente. Y fíjense que digo no consciente y no uso el inconsciente, porque inconsciente es una categoría es muy específica del psicoanálisis que no tomamos en sociología, ¿no? Actuamos de modo no consciente, que no pasa por la conciencia. Por eso Bourdieu dice que optamos, pero no decidimos. Y esto es así porque hemos olvidado cómo adquirimos nuestros hábitos. El hábitus nos permite responder al aquí y a la ahora, ¿no? Acuérdense de Schutz cuando hablábamos del acervo de conocimientos o del stock de conocimientos. Es esa misma idea de los conocimientos prácticos que nos permiten responder al aquí y a la ahora, a la urgencia del cotidiano, sin tiempo para reflexionar sobre los factores que están en juego en cada una de nuestras acciones. Nos movemos, hablamos, gesticulamos, preguntamos, respondemos, etcétera, sin estar pensando qué estamos transmitiendo en cada uno de esos momentos. El hábitus articula entonces lo individual y lo social,
lo objetivo y lo subjetivo, ¿no? Y es la hipótesis, dice Bourdieu, que es necesario suponer para explicar la lógica de las prácticas sociales, para explicar su razonabilidad. ¿Se acuerdan cuando decíamos en las primeras clases que la sociología tiene profesa una fe? Es una ciencia que profesa una fe en los seres humanos, y la fe es de que sus acciones pueden no ser racionales, pero siempre son razonables, porque siempre podemos comprenderlas y explicarlas habida cuenta de las condiciones de existencia, de sus trayectorias y también, diría Bourdieu, de sus hábitos. El hábitus es una hipótesis que nos ayuda mucho para explicar las prácticas similares entre los agentes sociales, pero se queda más corta para explicar las diferencias, las prácticas innovadoras, las prácticas disruptivas, las prácticas inesperadas, ¿no? Se queda más corta para explicar la creatividad, pero bueno, ya vamos a ir a eso. Y también hay quienes marcan eso y trabajan desde la línea de Bourdieu en trabajar más la creatividad. ¿Cómo se forma el hábitus? ¿Qué se acuerdan de cómo se forma el hábitus? Por lo que han leído Bourdieu y por lo que hemos hablado de Schutz. ¿No? El hábito se adquiere como aprendizajes incorporados. Esos aprendizajes se construyen en la práctica de vivir en la sociedad, en determinadas condiciones objetivas a las que nos vemos expuestos o expuestas. Esas condiciones objetivas tienen que ver con ocupar una posición social determinada, con además estar o vernos enfrentados a determinadas situaciones específicas, situación en el sentido, digo, en el mismo sentido que les daban los interaccionistas, ¿no? La situación micro. Y en determinados campos, digo, esto ya a nivel meso, ¿no? Entonces, el hábitus es, por lo tanto, el resultado de la incorporación de una arbitrariedad social o de la arbitrariedad social, ¿no? Y son incorporadas por los sujetos a lo largo de su historia, de su trayectoria, dice Bourdieu. Por eso hablar de hábitus es también hablar de la historia de un agente. Y volvemos a Margot, dice: pelandruna bacanada que naciste en la miseria de un convento de arrabal. Se te nota lo pelandruna, se te nota la historia de haber nacido en un convento de arrabal en el cuerpo, en el modo en que charla, en el modo en que se viste, en el modo en que se sienta. Dice Bourdieu que el hábitus es el principio no elegido de todas las elecciones, o sea, es lo que nos hace optar en todas las prácticas, por una y no por otras que hubieran sido posibles en cada momento en que hemos tenido que optar, pero que tiene un principio no elegido, que es la historia a la que nos hemos visto expuestos y expuestas. ¿Sí? El principio no elegido es el lugar donde nacimos, el principio no elegido es la familia, la escuela, las condiciones, las situaciones a las que nos hemos visto expuestos y expuestas. Y hablar de hábitos implica plantear siempre que lo individual y lo subjetivo, lo personal, es social. Producto de la misma historia colectiva que se deposita en los cuerpos y se deposita en las cosas. Y esto es lo que habían entendido muy tempranamente las feministas de la segunda ola, que pasaron a afirmar lo personal es político en los años 60. Les quería compartir una mafalda, dos mafaldas, que también, digo, Quino es otro de los grandes
sociólogos, sin serlo. A ver si conseguimos verlo. Bueno, se ve como muy lejos, ¿no? Pero bueno, les cuento, es una mafalda que va viendo la pila de ropa planchada en la tabla de planchar, sigue por su casa ordenada, los platos lavados en el secaplatos, pero hace una montaña de platos, una montaña de ropa, hasta que encuentra a su mamá lavando ropa en el lavarropas y dice, mamá, ¿qué te gustaría hacer si vivieras? Y la otra es la misma Mafalda a los gritos. Mamá, ¿vos qué futuro le ves a ese movimiento de liberación de la mujer? No, nada, deja. Porque mientras va caminando, va viendo esas mismas cosas y se encuentra a su mamá de rodillas fregando en el piso. ¿Mm? Bien, ¿cómo funciona el hábitus? Al principio vieron que yo les decía, en las primeras obras, como en la reproducción, Bourdieu pone énfasis en el hábitus como reproductor de prácticas sociales, ¿no? Entonces, como el mecanismo que nos permite perpetuar en las prácticas los principios de esa arbitrariedad social que hemos incorporado. Reproducir las estructuras objetivas en las cuales nuestro hábitus se conformó. Es decir, el hábitus se forma en determinadas estructuras objetivas y lo que el hábitus hace es reproducir esas mismas estructuras objetivas, con lo cual el cambio social, incluso a nivel micro o incluso a nivel de campo, sería como muy difícil de conseguir. Y esto porque el hábitus es objetivamente compatible con las condiciones de las que es producto. Está, dice Bourdieu, preadaptado a sus exigencias. Pero después hay otras obras, digo, la gente se pone más vieja, más sabia, y hay otras obras como El sentido práctico, donde conceptualiza el hábitus como generador y organizador de prácticas y representaciones. Es decir, que ahí empieza a poner o pone mayor énfasis en la capacidad generativa de prácticas que tiene el hábitus en su dimensión activa, en su dimensión productiva, ¿no? Y va a decir que esa orientación a actuar que el hábitus sí establece es una fuente de creatividad y es una fuente de innovación. Sin embargo, como les decía, esto no avanza mucho Bourdieu en eso. Hay otros autores, como el mismo Costa, que van a proponer el concepto, él va a proponer el concepto de gestión de la competencia para poner énfasis en esta capacidad creativa del agente social y de la posibilidad de opciones diferentes y no reproductoras de sus, no necesariamente reproductoras de las condiciones en las que adquirió su hábitus. Javier Cristiano también trabaja en Córdoba desde esta perspectiva, pero poniendo énfasis como en avanzar en la capacidad generadora e innovadora de prácticas que tiene el hábitus, haciendo dialogar esta idea de Bourdieu con propuestas de otros autores. Bien, y les decía que lo que se aprende es entonces un principio de producción de prácticas, pero no de cualquier práctica, sino de una práctica adecuada. Una práctica adecuada a las condiciones objetivas, ¿no? Y esto es así porque esa creatividad se da en el marco de ciertos márgenes definidos por dos condiciones objetivas. Por las condiciones objetivas en las que estoy realizando mi práctica, pero también por las condiciones objetivas en las que aprendí y en las que adquirí mi hábitus, en las que aprendí a actuar y en las que adquirí mi hábitus. Entonces,
tanto las condiciones objetivas actuales, presentes, como las históricas funcionan como un límite para la capacidad de producir prácticas innovadoras. ¿Por qué es importante esto? Porque esto nos permite entender los casos en que de manera objetiva en la actualidad las personas tenemos posibilidades de hacer determinadas cosas y esas personas no las vemos. No vemos esa posibilidad, no la vemos como posible para nosotros. Creo que yo ya usé ese ejemplo que les contaba de la Secretaría de Asuntos Estudiantiles de la Universidad Nacional de Córdoba, que hacía ese programa de invitar a Ciudad Universitaria a estudiantes de escuelas secundarias de los últimos años, como para mostrarles las posibilidades actuales, contemporáneas, de que sí cursen en la Universidad Nacional, que es pública, es gratuita, da becas de apuntes, da becas de comedor, etcétera, etcétera, con el boleto estudiantil, etcétera, etcétera. Entonces, había posibilidades objetivas y en una de esas como tours que hacían por Ciudad Universitaria, uno de los estudiantes se queda sentado en el pasto y dice, déjenme un ratito más, porque no sé si voy a volver. Eso, no, y lo que estaba, todo el programa estaba apuntado a las condiciones actuales de posibilidad para que sí vuelva. ¿Qué es lo que estaba funcionando ahí? Las condiciones históricas de adquisición de ese hábitus en personas que posiblemente no han tenido ningún conocido que esté yendo a la universidad, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, digo, esto a mí personalmente me parece uno de los aportes fundamentales de Bourdieu. No funcionan solo las limitaciones actuales, funcionan las limitaciones históricas en las cuales hemos adquirido un hábitus. Y en los programas de intervención de diferente tipo, social y política, es imprescindible tener en cuenta también esa dimensión histórica. De en qué medida hemos aprendido qué es posible para mí y qué no es posible para mí. Mira, te cuento me traes, ¿cómo les va? Te cuento una pequeña historia reciente. Dale, Martín. Tiene 24, ¿cómo andas? Tiene 24 horas, hablando con los chicos, que yo trabajo en el Estado, y los chicos de las empresas de limpieza que siempre están precarizados y son explotados en todas las formas imaginables. Le digo, che, son todos sub-40, ¿no es cierto? Y le digo, ¿se anotaron para la vacuna? No, dice, ¿vos te anotaste, fulano? ¿Vos? No, ninguno se había anotado. Creíamos que eso no era para nosotros. Es una respuesta, a mí no me cabía en mi razón, digamos, creer que no era para todos un derecho, ¿no? Pero digo, pero tiene razón justamente porque de la trayectoria anterior, o sea, las condiciones objetivas anteriores, ahora lo razono con lo que vos estás diciendo, no le permitían verse sujeto de derecho. Exacto. Entonces, esto es, y en un contexto sociohistórico como el actual, donde las condiciones de vulnerabilidad de la mayoría de la población son altas, es un condicionante para que el hábitus te permita sea un horizonte un poco más amplio para asociarte con otros, para conseguir mejores condiciones de tal o cual cosa. Estaba diciendo eso, me acordé de ese ejemplo de ayer. Bueno, un enorme ejemplo, Martín, así, tal cual. Y ayer, me hiciste acordar que ayer también me contaban de un grupo de mujeres de un barrio que también hubo un brote de COVID y ahí empezaron a ver y ninguna estaba inscripta y tuvieron la misma respuesta. Ninguna estaba inscripta para vacunarse y tuvieron la misma respuesta. Así es. Bueno, ese es el nivel de relevancia, digo, este ejemplo de Martín y este otro que me contaban a mí, además, se juegan la vida, digamos, no solo se juegan los estudios, como en el ejemplo que di yo antes, ¿no? Digo, ese es el nivel de relevancia de poder entender que aprendimos históricamente qué es lo que es para nosotros y lo que no es para nosotros y para nosotras, y que es muy importante poder trabajar también en esa otra dimensión y no en la dimensión de las condiciones objetivas actuales para la acción, digamos.
Y el ejemplo te lo cierro con una cuestión netamente instrumental y objetiva, que para anotarse tenían que hacer el CD1. Entonces, por supuesto que le hicimos con los chicos el CD a todos, y ya llamaron a otros amigos que estaban, che, lo puedo llamar a fulano para que también le... Bueno, terminamos haciendo el CD como para 9 o 10 personas, que si no, no iban a acceder a la vacuna. Tal cual. Así es. Bueno, Bourdieu dice también en estos sentidos, digo, en la línea de lo que venimos hablando, Bourdieu dice del hábitus que es una libertad, digo, a Bourdieu le gustan mucho, habrán notado, los juegos de palabras. Y dice que el hábitus es una libertad condicionada y condicional, que tiende a generar conductas razonables, de sentido común, posibles en los límites de las condiciones objetivas. Es decir, nos tiende a excluir, el hábitus tiende a excluir sin necesidad de violencia todas las locuras, entre comillas, ¿no? Todo lo que no es para nosotros, ¿no? Las conductas que son, que están condenadas a ser negativamente sancionadas en la sociedad porque son incompatibles con las condiciones objetivas, ¿no? Es decir, el hábitus es lo que nos conduce a comportarnos de manera adecuada a lo que se espera de nosotros y de nosotras dadas las condiciones objetivas. Digo adecuadas en este sentido de adecuadas a sostener las jerarquías sociales, adecuadas a quedarnos en nuestro lugar, a saber cuál es nuestro lugar, en el sentido fuerte del término, del lugar social que ocupamos, y no pretender ocupar otro lugar social que, en definitiva, pondría en cuestión el orden social general. Y acá vuelvo, ahora hablando de esto, es que vuelvo a pensar en lo que estábamos hablando hace un rato de las posibilidades que Bourdieu le ve a las luchas sociales y lo que hablábamos sobre la hegemonía y eso. La capacidad generadora de prácticas que tiene un hábitus, digamos, esta dimensión innovadora que sí tiene el hábitus, es también una capacidad, digamos, es también en donde se funda en Bourdieu la capacidad o la posibilidad de impugnar el orden social. Digamos, esa es otra de las puntas para entrarle a esa discusión que estábamos teniendo antes. En esto de que promueve las conductas razonables y evita las locuras en términos sociales y nos enseña cuál es nuestro lugar, es que les voy a poner otra canción. Ella multimillonaria y del más alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de 10. Historias, más que historias son testimonios que tenemos en esta música, la música del Cuarteto de Córdoba. Ella multimillonaria y del más alto nivel, terminó la secundaria con un promedio de 10. Sus amigas sorprendidas no lo podían creer, que una noche distraída del baile se fue con él. Ese vago atorrante que nunca tuvo un cospel, le puso el pecho de arranque, erizándole la piel. Con chamullos elegantes le pintó el
de primera la hizo bien. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más. El amor sobre toda diferencia social, dentro del calendario cada día se va, a pesar de las dudas y del que dirán, el amor puede más. ¿Puede más el amor? ¿Qué diría Bourdieu? Billetera mata galán. Tal cual, no es razonable. Por eso sus amigas sorprendidas no lo podían creer. Porque, digo esto, ¿se acuerdan cuando decíamos que la cercanía en el espacio social es predictiva de encuentros, de afinidades, de simpatías e incluso deseos? Bueno, y la lejanía en el espacio social lo es de todo lo contrario. Entonces, la posibilidad de que una multimillonaria estudiosa se enamore de un vago que no tiene un cospel es incompatible con las condiciones objetivas, ¿no? El amor sobre toda diferencia social es posible, pero no es corriente, es más bien extremadamente raro, y por eso es que genera sorpresa. Y como resulta evidente a todo esto, el hábitus se vincula con la dominación, y la dominación para Bourdieu, como también para Gramsci, se ejerce con la complicidad de los dominados. La complicidad de los dominados en Bourdieu se construye, se sostiene en gran medida por el hábitus, por cómo se aprendió la dominación y cómo se aprendió a aceptar esa dominación como normal, como natural, como evidente. Es decir, estos hábitos incorporados son los que nos hacen ver la dominación como lo natural. Bueno, y ahora quería meterme un poquito en lo de hábitos de clase, ¿no? Veníamos hablando de hábitos en general, pensando hábitos individuales, pero bueno, para volver a trabajar, a volver a esta idea de dominación y de jerarquías entre grupos sociales, pensar el hábitus de clase. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de clase social en Bourdieu, yo les decía que se define por las condiciones materiales de existencia compartidas entre determinados agentes, las posiciones en el espacio social general cercanas y los hábitos semejantes? Y que esos hábitos también definen las relaciones de clase, ¿no? Así como las posiciones de clase definían las relaciones objetivas de clase, los hábitos definían las relaciones simbólicas entre las clases, ¿no? Las que se dan a partir de esas disposiciones, esos estilos, esos hábitos, ¿no? Manifiestos en el modo de usar y consumir bienes, por ejemplo, pero digo, en los estilos de vida, pero también manifiestos en los cuerpos, en las miradas, en los gestos, en el modo de hablar, en las palabras que usamos, etc. Y esas relaciones simbólicas son utilizadas para reforzar las relaciones objetivas de clase. O sea, para Bourdieu no son solo dos dimensiones de análisis, sino que las relaciones simbólicas ayudan a reforzar y a sostener las relaciones objetivas de dominación-dependencia. O sea, son fundamentales en los sistemas de dominación. Quería leerles unos pedacitos, unos fragmentitos, a modo de ejemplo, ¿se acuerdan en el año 2007? Bueno, ya hace bastante, pero cuando Macri lanza su campaña para jefe de gobierno en un basural cerca de una villa, y que ponen una tarima y hay una nena que se acerca antes de que él empiece a hablar. ¿Se acuerdan de ese lanzamiento de campaña o no? Bueno,
Eso también hizo nuestro expresidente. A propósito, la situación fue esa que les cuento, digo, era una campaña, lanzamiento de campaña para jefe de gobierno, eligen no solo, ni siquiera solo hacerlo en una villa, sino en un basural, o sea, lo que se veía atrás era una montaña de basura. Si lo googlean en 2 minutos les va a aparecer la imagen. Y además él sobre una tarimita para no ensuciarse, así pequeña tarimita para no ensuciarse los zapatos. Y antes de empezar el acto se le acerca una nena de, no sé, 6, 7 años. Y cuando él quiere comenzar a hablar, le dice, por favor, retírate, porque estoy por comenzar. A partir de ese retírate, porque estoy por comenzar, Sandra Russo escribió una nota de opinión en el página 12 que a mí me sigue pareciendo, así como Margot, una maravilla en el análisis del hábitus, sin hablar de hábitus, o sea, ella no lo menciona explícitamente, pero es así una joyita como ejemplo de hábitus de clase. Les leo parte de eso. A ver, tengo la foto, así no la googlean, les pongo la foto mientras. ¿Cómo se llama el artículo ese de página 12, profe? Retírate, se llama Retírate. Retírate. Es del 7 de marzo del 2007. Ay, parece que no la tengo. Sí, acá la tengo. Esa es la foto. Bueno, en ese artículo Sandra Russo dice: nadie que no haya crecido rodeado de mucamas con cofias y de subordinados de todas las especies pronuncia el clásico puede retirarse. No se le dice retírate a un amigo, ni a un par, ni a nadie que no esté esperando desde por lo menos 10 centímetros abajo una orden amable y recubierta de fondant, pero una orden. Retírate que estoy por comenzar es una frase en la que la lengua obligó a Macri a revelar, sin que él supiera evitarlo, cuál es su mirada sobre los que lo rodeaban ese día y sobre la niña que tan contenta posaba a su lado. A la madre de la niña le hubiese dicho un puede retirarse de los miles de puede retirarse que Macri debe haber dicho en su vida. A la niña le hubiese dicho retírate. ¿No hace ruido ese verbo para dirigirse a alguien de 10 años? A una chica que ayuda en casa, uno no le dice retírate, salvo que tenga delirios de grandeza. Macri no tiene delirios de grandeza. Lo que tiene es una historia personal con extras uniformadas que se retiraban si él se lo pedía, y es posible que siempre lo haya pedido amablemente. Pero inequívocamente, esa frase revela una clase. Un candidato patrón se expresa como un candidato patrón. Bueno, y me parece que además, digo, que si les interesa el texto, todo el texto, digo, el articulito de Sandra Russo es una joya para pensar todas las dimensiones del hábitus, no solo de la clase alta de Macri, sino de la clase media de Sandra Russo, digamos, eso también es muy interesante. Hay, digo, yo de... Sobre todo cuando dice la chica que ayuda en casa. Exactamente, ahí a ella también se le escapa un poco. Exactamente, a ella se le escapa un poco, bastante se le escapa, porque además yo leí esa oración, pero es todo un párrafo que habla
sobre las chicas que en casa ayudan con calzas y remera, o sea, no con uniforme como ella imagina que habrían sido o que serían quienes trabajan en la casa de Macri, etcétera, tal cual. Entonces, es re interesante para trabajar el hábitus de clase alta y de clase media y cómo se escapa en el lenguaje, ¿no? Cómo se hace hablar. Y se hace hablar, el hábitus habla sin que uno quiera. Esa es la idea también fuerte, ¿no? Y que queda súper patente, sin que uno quiera. Tanto que le hace hablar a Sandra Russo cuando ella lo que quiere es hablar de Macri, por ejemplo, ¿no? Así funciona el hábitus, es lo que se nos escapa, lo que no podemos controlar. Entonces, incluso en un evento de lanzamiento de campaña donde todo debe haber estado pensado al detalle, incluso en ese evento, un verbo muestra una clase. Y además lo sutil, ¿no? Lo sutil del hábitus se manifiesta, se traduce en explícito, se hace explícito, sobre todo en situaciones inesperadas, que es lo que le pasó a Macri, ¿no? Estaba todo preparado, pero no esperaban que la nena se subiera y no sabía qué hacer con la nena y quería empezar solo para tener la foto que estaba previsto que tuviera. Frente a lo inesperado, pero también en las situaciones de crisis, ¿no? Los hábitus afloran y se hacen más evidentes, se hacen más explícitos. Digo, como que si perdieran esa sutileza. Y yo les decía que hay una articulación entre hábitus de clase y hábitus individuales. Y dice Bourdieu que cada sistema de disposiciones, es decir, cada hábitus individual, es una variante de los otros, es una variante de los hábitus de clase, ¿no? Y en ese hábitus individual lo que se expresa es la singularidad de la posición que ocupamos al interior de una clase y la singularidad de la trayectoria que tuvimos como individuos. Entonces hay una variación del hábitus de clase determinada o definida por nuestra trayectoria y por nuestra posición al interior de esa clase. ¿Vamos hasta ahí? Bien. Bourdieu habla mucho y tiene un libro incluso que se llama El sentido práctico. Y el sentido práctico es un concepto fundamental para Bourdieu. Él dice que las racionalidades prácticas, o este sentido práctico, son una función del hábitus. Es decir, depende del hábitus, ¿no? Y ese sentido práctico es una aptitud para movernos, para actuar, para orientarnos, según la posición que ocupamos en el espacio social. Es según la posición que ocupamos en el espacio social, según también el campo en el que estamos insertos y la situación en la cual estamos comprometidos, comprometidas, ¿no? La situación, como les decía, a nivel micro, la situación de interacción sería. El sentido práctico, dice Bourdieu, es un sentido del juego social. Es la racionalidad particular que nos permite jugar el juego en la urgencia del tiempo, en la urgencia de la cotidianeidad, a partir de estos esquemas que hemos incorporado mediante una práctica continuada de jugar el juego. Es decir, aprendemos a jugar los juegos de los campos donde nos insertamos. Aprendemos a ser estudiantes universitarios, aprendemos a ser empleados, empleadas públicos, aprendemos y ese aprendizaje se logra a través de una práctica continua en determinado campo. Se aprende a ser militante, aprendemos a través de esa práctica. Y
Y luego aparece como natural, aparece como espontáneo, lo que es producto de mucho aprendizaje. Y por eso es que los agentes sociales, como decíamos hace un rato, no somos racionales ni irracionales, sino que somos razonables. Esto es lo que, digamos, como la aproximación que hace Bourdieu a la construcción del sentido común. Y el sentido práctico se define en el encuentro entre el hábitus y el campo, ¿no? El encuentro entre las estructuras objetivas y las experiencias de los agentes que participan de cada juego en determinados campos. Cuando definimos estrategias en los campos en los que participamos, o sea, cuando definimos nuestras prácticas en los campos en los que participamos, ponemos en práctica, ponemos en juego ese sentido práctico, ese sentido del juego que tenemos en determinada situación. Dice Bourdieu, el sentido práctico es una especie de instinto socialmente constituido, que es parecido a algo que decía Elster, que de los pálpitos informados, ¿no? En sociología también podríamos, así como se pueden comprender, entre otras cosas, también aquello a lo que llamamos instinto. El instinto, esto que decimos de una persona es muy intuitiva, tiene pálpitos que en general se cumplen, intuye lo que va a pasar. En realidad es una persona que registra señales, informaciones que aprendió que, ¿no? A lo largo de una historia que tal vez no es consciente ni para esa misma persona, aprendió que determinadas cosas funcionan de determinada manera. Les pongo un mini ejemplito más. No, acá no, acá. Hoy. Ahí va. Imagínate vivir en una meritocracia, un mundo donde cada persona tiene lo que merece, donde la gente vive pensando cómo progresar día a día, todo el día, donde el que llegó, llegó por su cuenta, sin que nadie le regale nada. Verdaderos meritócratas. Ese que sabe qué tiene que hacer y lo hace, sin chamullo. Que sabe que cuanto más trabaja, más suerte tiene. Que no quiere tener poder, sino que quiere tener y poder. El meritócrata sabe que pertenece a una minoría que no para de avanzar y que nunca fue reconocida hasta ahora. ¿Se acordaban de ese spot? A mí, entre todas las cosas que podemos decir de ese spot, a mí me impresiona mucho cuando dice el que sabe lo que tiene que hacer y lo hace, sin chamullo. El que sabe lo que tiene que hacer y lo hace sin chamullo no es porque tiene mérito, porque es un capo, porque es un genio, porque es honesto, es porque aprendió a hacerlo en una historia de condiciones favorecedoras que le permitieron aprender lo que tiene que hacer y hacerlo como si eso le saliera espontáneamente y automáticamente, ¿no? No es su mérito, sino es lo que aprendió a hacer dadas condiciones favorecedoras de las que otros y otras no disfrutaron. El spot ignora rotundamente cuáles son las condiciones objetivas en que se juega ese juego de quienes están, de los agentes que muestran, ¿no? De estos que son todos de clase alta, y no solo las condiciones objetivas actuales, sino también las condiciones históricas en las que conformaron ese hábitus que les permite saber jugar el juego. El que sabe lo que tiene que hacer. A mí fue siempre una frase que así como si me pellizcaran,
y que me hacía saltar como si me pellizcaran, y era, bueno, y que ahí se muestra así maravillosamente. ¿Cuál es la relación entre entre campo, hábitus y prácticas? Les voy a leer una cita de Bourdieu. Dice, la relación entre el hábitus y el campo es, ante todo, una relación de condicionamiento. El campo estructura el hábitus, pero también es una relación de conocimiento o construcción cognitiva. El hábitus contribuye a constituir el campo como mundo significante. Hay una doble relación de construcción entre campo y hábitos. En realidad, digo, esa frase sintetiza algo que ya veníamos conversando. ¿Cómo vamos hasta aquí? Recién veo los comentarios. Julián, te hubieras puesto a bailar. Es parte de la invitación. Sí, perdón. Hay una de las chicas levantó la mano, Solé. Ariana. Sí, hola, profe. Hay un libro, no sé si hay en español, pero hay un libro de Loic Bacán, una etnografía, creo, que es muy lindo sobre el investigador se va a Chicago, en Estados Unidos, para estudiar a los boxeadores. Boxeadores, ¿es correcto? Entonces, él va al ring, empieza a trabajar el ring como el campo y por el concepto de hábitos de Bourdieu. Es muy lindo este libro y no sé si hay en castellano, pero me acuerdo mucho. Y Ariane, ¿y te acordás quién es el autor? Porque yo recuerdo haber leído Sí, en castellano. A ver, no lo leí. Loic Bacán. Ah, sí. No conozco, sí conozco el autor, no su, y de hecho creo que Lemmy había hecho referencia a una obra de Bacán en la clase pasada, en la de Foucault, ¿verdad? No sé si lo nombraste a Bacán, pero era, lo que dijiste, Emi, seguro era de su libro de las cárceles de la miseria. Pero no conozco este texto, Ariane, lo voy a buscar, porque sí he leído y tenía para compartirles artículos sobre estos trabajos etnográficos en el boxeo, que son una maravilla, efectivamente, una joya para pensar estas cuestiones. Gracias. Hay uno en portugués, un archivo, pero no sé si hay una traducción, pero está muy linda y habla mucho de Bourdieu y de hábitos y de campo y todo. Muchas gracias. Qué bueno. ¿Qué ibas a decir algo de mí? Bueno. Bueno, hay otra, digo, otros apuntes, digo, esto sería como lo central, ¿no? De la producción, o de lo que les quería plantear en esta clave de lectura, de cómo Bourdieu construye estas dimensiones objetivas y subjetivas en relación, y que se ponen, que le permiten construir al agente social. Pero hay otro eje que es fundamental, que es la dimensión histórica. Yo lo nombré varias veces al concepto de trayectoria como este concepto que nos permite identificar las diferentes posiciones en el espacio social general y en distintos campos que fue ocupando un agente a lo largo de su trayectoria. No, fíjense que insisto con trayectoria y no biografía. Bourdieu dice que la biografía es la biografía del sujeto biológico, de la persona concreta, y él quiere hacer una diferencia con este sujeto empírico y con la construcción de sus posiciones sociales a partir del control de capitales en determinados momentos de la trayectoria.
y también la dimensión histórica de los campos, es decir, los agentes sociales no somos siempre iguales a nosotros mismos, y los campos tampoco son siempre iguales a sí mismos, porque son modificados por las relaciones de lucha entre ellos. Las luchas dentro de los campos modifican a los propios campos, ¿no? Se lucha no solo por mantener y mejorar la propia posición de poder relativo, sino también, y como consecuencia, por mantener o conservar el orden dentro de determinado campo. Y por eso también es fundamental tener en cuenta a Bourdieu, en Bourdieu. Y todo decíamos que era para explicar las prácticas sociales. Para Bourdieu, las prácticas sociales son prácticas estratégicas. Ay, creo que me comí una cosa muy importante. Bueno, les decía que para Bourdieu son prácticas estratégicas, pero estratégicas en el sentido de no necesariamente conscientes, es decir, no una estrategia que se piensa, que se planifica y luego se ejecuta, sino prácticas estratégicas en tanto son opciones entre posibles, ¿no? Es decir, la práctica que desarrollamos es una entre un abanico de posibilidades que teníamos. Pero recuerden que por cómo funciona el hábitus, Bourdieu habla de opción, pero no de decisión. Entonces, nuestras prácticas, en nuestras prácticas, manifestamos opciones, tomamos un curso de acción y no los demás, aún sin que esa opción sea necesariamente una opción consciente ni racional. Pero el énfasis está puesto en que es entre un abanico de posibles. Eso quiere decir que no hay una sola práctica posible para el agente, es decir, no es un agente determinado absolutamente por sus condiciones objetivas, porque si así fuera tendríamos solo un curso de acción posible, no hay solo un curso de acción posible, pero tampoco son infinitos nuestros cursos de acción, no es que podemos hacer cualquier cosa en cualquier momento y cualquier lugar. Por eso de lo que se habla, o de lo que Bourdieu habla, es de un determinado espacio de posibles, de un determinado abanico de posibilidades de acción entre las cuales se opta. Y esta idea es la que está en su noción de estrategia. No hay que confundir este concepto de estrategia con la estrategia de la teoría de la acción racional. Y por apurada, porque estaba muy preocupada por la clase de hoy, de los tiempos en la clase de hoy, me comí... Hola, Marcos. Me comí si los hábitos se pueden modificar o no. Pequeño detalle. ¿Qué les parece? ¿Se pueden modificar o no? Sí. Yo creo que se pueden modificar, pero no totalmente, siempre van a mantener parte de la trayectoria anterior. Muy bien, Martín. Sí. ¿Qué, Fabi? Sí, iba a decir lo mismo, que la esencia, a veces hay algo que no se puede modificar tan fácil, digamos. Como que la esencia siempre queda. Bueno, esencia sería una palabra que Bourdieu lo pondría de los pocos pelos que tenía, pero la idea está. O sea, sí, pero no tanto. Bourdieu decía que los hábitos son perdurables, pero no son inmutables en el tiempo. La modificación de los hábitos es posible, pero es muy difícil. Y es muy difícil porque la mayoría de los agentes sociales está estadísticamente expuesto a encontrar circunstancias similares a aquellas en las cuales se formó su hábitus. Es decir,
lo más probable es que a lo largo de nuestra trayectoria vivamos en condiciones de existencia muy similares a las cuales en las cuales hemos aprendido a vivir. Y que por lo tanto las experiencias nuevas que tenemos tienden a reforzar nuestros hábitos más que modificarlos. Y por otra razón más, son muy difíciles de modificar, y es porque el hábitus tiende a rechazar las informaciones que son susceptibles de cuestionar al propio hábitus. Es decir, tiende a rechazar toda información que ponga en cuestión lo que hemos aprendido y que tenemos incorporado y naturalizado. Por lo tanto, tiende es como un conservadurismo no consciente, digamos. Algo así. Me gustó, Martín. Me encantó la definición. Algo así. Es nuestro enano conservador que llevamos siempre con nosotros, tal cual. Pero también piensen en cómo se habla ahora de las burbujas en las redes sociales y cómo las redes sociales tienden a confirmar lo que ya pensamos y lo que ya sentimos y a reforzar eso. Y Bourdieu hablaba de esto cuando no existían las redes sociales, digamos, pero viene también en esa misma línea. Entonces, ¿cuáles son esas pocas posibilidades de modificar el hábito, pero que sí existen, ¿no? ¿Cuáles son? ¿De dónde surge esa capacidad de modificar el hábitus? Bueno, por definición, si el hábito se adquiere en condiciones objetivas, lo que hay que hacer es exponerse a condiciones objetivas radicalmente diferentes. Enfrentarse a situaciones nuevas, ¿no? Cambiar las condiciones objetivas. Y en este sentido es que los ejemplos clásicos de modificación de hábitos, y ese cambio de condiciones objetivas además tiene que ser un cambio perdurable en el tiempo, es decir, un cambio no de 1 o 2 días, un cambio de años, ¿no? Y vernos expuestos a esas condiciones radicalmente diferentes a lo largo de mucho tiempo en nuestra trayectoria. El ejemplo clásico aquí es el de las personas migrantes, ¿no? Los migrantes que cambian, sobre todo quienes van a sociedades muy diferentes a la propia, a lo largo del tiempo cambian sus hábitos de tal modo que muchos relatos de migrantes grandes, digamos, de muchos años, dicen que no terminan de encontrarse en el nuevo lugar, ¿no? Pero tampoco en el lugar de donde vinieron, porque ya no son los mismos. Y eso tiene que ver con este cambio de hábitos y estas de condiciones objetivas. Otro ejemplo clásico es el de lo que Goffman llama instituciones totales, ¿no? Los conventos, las prisiones, los campos de detención, todas las instituciones totales implican este cambio radical de hábitos. No es ninguna casualidad los ritos de pasaje en las instituciones totales. Digamos, están perfectamente pensados en este sentido. Hay un cambio, lo inicial es un cambio de vestimenta y un cambio hasta de peinado, por ejemplo, además de los cambios de horarios, además de los cambios de lugares y demás. Y otra que yo creo que ya les había adelantado la otra vez, en alguna otra clase, son las situaciones trágicas, como la pandemia, digamos, todas estas situaciones, las catástrofes y las tragedias también a nivel social y a nivel individual. También son situaciones nuevas que se mantienen durante mucho tiempo y que implican cambios de hábitos. Pienso en los relatos de los exiliados, por ejemplo, que es forzosa la situación y que, bueno, después algunos quedaron en el exilio y no volvieron nunca más, y otros extrañan esa nueva patria cuando están acá. Es una dualidad, una situación dual, ¿no? Tal cual, sí, las migraciones decididas como las forzadas tienen eso, Martín, tal cual. Los relatos de los
exiliados y de los migrantes en general siempre tienen ese componente. Sergio creo que había levantado la mano. Perdón, Sergio, me das un segundo porque no te veo, te cuento esto y vuelvo así a verles a ustedes, ¿puede ser? Decía esto de las situaciones trágicas y ponía esta foto de Nora Cortiñas porque, bueno, hay un relato de ella, que es larguísimo, pero que además me parece que es muy parecido al de otras madres y abuelas de Plaza de Mayo, que suelen contar cuando hablan de su vida, del antes y el después de la desaparición de sus hijos. Casi todas cuentan o muchas, eran mujeres tradicionales, en familias con relaciones patriarcales, muchas amas de casa, dedicadas a su hogar, que a partir de la desaparición del hijo, hija, nieto, nieta, salen al espacio público, se organizan, se movilizan, y como decía Nora en esa entrevista, por ellos parimos una vida totalmente política y en la calle. Esta idea de parición, esta idea de nueva vida, también tiene que ver con este cambio de hábitos frente, en este caso, a tragedias. Y creo que también nos va a pasar con esta pandemia. Todavía no se puede prever, pero todo parece indicar que hacia allá vamos, hacia un cambio fuerte. Sí, Sergio. Bueno, muchas gracias, Nati, por ver la mano ahí. Perdón, yo no veo las manitos, problema, en general no las veo. No hay problema. Bueno, lo había levantado antes cuando hablaba de la posibilidad de cambio, después me gustó más cosas de lo que cuando se dieron las opciones de la posibilidad. Entonces tengo dos cosas, serían como una pregunta. Porque en las condiciones, esto último que comentaba, para que un hábitus cambie, bueno, están buenas las condiciones, pero a mí siempre me interesa pensar, o sea, salvo en el cambio de paso a una vida, digamos, una institución total o alguna otra condición, o sea, ¿hay en el sujeto que produce ese cambio de condiciones objetivas una voluntad de cambio en su subjetividad, para lo cual se pone en otras condiciones objetivas? Esa sería como, o se da, entonces en el fondo sigue siendo un producto. Esa sería, depende quién te construya, te convertís en eso, y esa es como una cosa que a mí siempre me preocupa, y por eso lo tiro como pregunta. Y lo otro que me gustó, pero para decir cuando dijiste que el Bourdieu último hablaba del que el mismo hábitus era una condición de creatividad, eso también me gustó porque a lo mejor no cambia el hábitus, pero sí cambia el direccionamiento del hábitus, que es lo que uno ve en gente que ha venido de determinados lugares sociales. Por ejemplo, el último ejemplo que diste, o sea, no cambia el posicionamiento que tiene frente al mundo, ciertas maneras de pensar, pero ya no es un reproductor o una reproductora social inconsciente o no consciente, sino que elige que eso que tiene como hábito se convierte en un poder de transformación, porque muchas veces no es lo mismo que alguien que viene de un campo popular, por ejemplo, se haga consciente, digamos, de que es un sujeto producido por ciertas condiciones objetivas, y en virtud de esa conciencia se posiciona desde su lugar en el mundo previo, pero para producir transformación, no quiere cambiar sus hábitos. Entonces me pareció como que por ahí no necesariamente cambia el hábitus, pero sí cambia la orientación, y me gustó eso, me parecía que era más realista, por un lado, y por otro lado, bueno, cuánto interviene el sujeto en esos cambios de condiciones objetivas, serían las dos cosas. Está bueno. ¿Hubo otro ruido? ¿Es otra mano? ¿No? Sí, Emi, tenés que levantar la mano. No, de lo que dice Sergio, como para defenderlo Bourdieu. No, entre la reproducción social y la transformación, el tipo dice, uno juega las reglas del campo, y hay veces que la juega sin cuestionársela, y hay veces que la juega para cambiarla, y eso sí solo se puede hacer cuando se llega a la posición dominante. Porque el hábito no es solo la parte conservadora como algo malo, sino es lo que permite, más al estilo de Durkheim, la cohesión social por clase sectorizada, y eso es lo que decía al principio con el tango.
cuando se lo va criticando, que es absolutamente más determinista, y llega a la idea de condicionamiento como posibilidad también, como condición de, empieza con la teoría del juego a la inversión de los capitales. Y juega ahí con la palabra inversión, que no es solamente en el sentido que entendemos de apostar el bien que se tiene, sino de que también hay que invertir las formas de ver el mundo que tenemos en nuestros hábitos. Y que ese es un esfuerzo consciente, por decirlo de alguna manera, dentro de que vamos a actuar también en forma automática por nuestros propios hábitos. Sí le da un margen fuerte a que hay estrategias en el sentido de acción racional con arreglos fines, donde entra, no la pone en el lugar absoluto del racionalismo viejo, pero sí un agente que quiere jugar el juego de la política tiene que conocer las reglas, tiene que jugarlo, habituarse a eso, pero también las puede cambiar, pero no lo va a hacer solo. Porque si no, se lo acusó mucho Bourdieu de reproductivismo, y sus últimas salidas públicas, políticas, en apoyo a una gran huelga de camioneros en Francia, él decía, acá están lentamente, pero acá está la lucha de clases, y acá están disputando la materialidad y lo simbólico del mundo, están produciendo ese cambio también. No sé si me explico. Para mí la idea de inversión como una parte más o menos racionalizada, pero consciente, es vital sobre todo en el último tiempo, porque es lo que te permite ver las disputas del campo, cómo se juega el juego. ¿Y cuál era el ejemplo de la Cenicienta, Emi? Que es como el del tango. Dice, no es imposible, pero es altamente improbable que el príncipe y la Cenicienta se junten, o el cuarteto que pusiste, pero yo el campo social lo pienso como una bola de la electromagnética, donde estábamos situados por las líneas de fuerza invisibles. Nos podemos desplazar a la otra punta del campo, pero para eso vamos a invertir mucho tiempo y energía, e invertir nuestros valores, lo cual lo más probable es que nos desprecien los pares, los que están cercanos, porque traicionamos los códigos de clase. Bueno, un ejemplo de ese esfuerzo es el de la proletarización en los años 60. Digamos, hay ahora leía el otro día también, y me acuerdo ahora la historia de Mujica, del padre Mujica en particular, pero como él de tantos otros, de la elección por pasar a otro espacio, a otro lugar de clase. Pero, ojo, porque hay una permanencia de hábitos y de capital social y de capital simbólico y de marcas en el cuerpo que siguen siendo las de origen, digamos. Sí. Y en lo que... La organización se reían las anécdotas de 70, muchos laburantes, obreros, se reían a veces con compasión de quienes se proletarizaban, porque se le encallaban las manos a los 2 días. Y una cosa que sí es importante en Bourdieu es que el sentido dominante es de ascensión, o sea que uno va a tender a reproducir los valores simbólicos de la clase dominante, y no inverso, aunque no sea imposible en lo teórico, digamos. Para ascender, Argentina y el capital cultural y la posibilidad de la universidad pública es un factor estructural objetivo de posibilidad de ascenso social, pero lo más probable es que accedamos, como hacemos sociológicamente, más clases medias. Sí, tal cual. Igual a mí en lo que dijiste antes, al principio, me parece, tal vez no, pero me parece que hay 2 cosas que tienen que ver con el cambio, pero que están mezcladas en términos analíticos. Vos decime si entendí bien. Una es cuando estamos interesadas en modificar las reglas de juego en un campo, porque son las reglas de juego
que no nos favorecen, ¿no? Es decir, en esto de la disputa dentro de los campos por mantener y mejorar las posiciones, la propia posición de poder relativo, implican también una disputa sobre las reglas. A quienes benefician las reglas de juego en un campo van a tender a mantenerlas, y a quienes perjudican se supone que deberíamos tender a transformarlas, ¿cierto? Eso tiene que ver con con esta dimensión como más objetiva de posiciones y luchas de posiciones, en términos analíticos. Y con respecto a los cambios de hábitos, ahí no necesariamente hay un cambio de hábitos. Ahí, todo eso puede suceder y puede haber acción transformadora y una búsqueda de transformación de las reglas de juego sin cambio de hábitos. El cambio de hábitos es algo más profundo, más de largo plazo. Eso era lo... Pero yo quería la mínima ventanita que está en el pizarrón que pusiste al principio, sí, con la palabra posicionamiento, que a mí me gusta mucho, posición y posicionamiento. Tenemos márgenes individual y colectivamente, con todos los capitales que manejamos y los que no. No hay una determinación absoluta, según los recursos que tenemos, a posicionarnos de una manera u otra. Lo que decías al final. Sí, tal cual. Capaz que enfatizar demasiado en eso, tal cual. Pero a la clase sobre el papel, que eso, cuando a mí yo leí eso, me partió la cabeza. No hay una clase en sí, como no hay una posición de género en sí, sino que son posicionamientos en una disputa política, en las relaciones de géneros, porque si no, no se explicaría la disputa política, y Bourdieu sí es un tipo que está diciendo, para que las posiciones de clase se transformen en clase, lo que hay que hacer es política. Porque esta concepción de que pertenecemos a un mismo grupo social con unos intereses cercanos no está dada esencialmente, ahí lo critica Marx, sino que es parte del trabajo político y no está garantizado, pero es lo que abre todo el juego social. Tal cual. Quizás utilizar mucho en esto con la idea de posicionamiento, pero también por las críticas que recibió al final abre esa dialéctica posición-posicionamiento. No, igual eso estaba, ya venía desde un tiempo antes. Sí, y es verdad, no puse ese énfasis cuando hablé ahora de prácticas, lo había dejado en el pizarrón, pero está bueno que lo retomes. Porque esta idea de que desde determinada posición, desde determinado lugar social objetivo, se desarrollan esas prácticas que implican tomas de posición y posicionamiento. Sí, tal cual. Está bueno. Y volviendo al hábitus, ¿cuáles son las posibilidades de modificar el hábitus? Una posibilidad son la modificación de las condiciones objetivas de manera perdurable, esto que les decía, que se mantengan en el tiempo. Por eso, esos ejemplos más fuertes que daba. Pero otros dos mecanismos o posibilidad de modificar el hábitus que propone Bourdieu tienen que ver con la acción de los sujetos. Y ahí engancha con lo que decías, con lo que preguntaba Sergio. Y uno es lo que Bourdieu llama el autosocioanálisis, que es un trabajo que un cambio de hábitus implica antes un trabajo de hacer consciente las propias condiciones objetivas de existencia y aquellas en las cuales a lo largo de nuestra trayectoria se fue formando el hábitus, que también tiene que ver con lo que planteaba Helen ahora, ¿no? Y dice Bourdieu que a través de un proceso de análisis reflexivo de estos condicionantes objetivos de las prácticas es que se puede tomar distancia de esas orientaciones a actuar, de esos hábitos, y por lo tanto modificar ese hábitus y por ende modificar nuestras prácticas. Y la otra dimensión que trae Bourdieu, el otro modo de modificar los hábitos tiene que ver con el autosocioanálisis asistido, que es cuando, y acá creo que, yo lo pensé, creo que cuando Martín contó el ejemplo, no sé si algo que contaste vos también, Sergio,
cuando ayudamos a otros por medio de las entrevistas o de algún otro mecanismo que tiene que ver con la palabra, a hacer conscientes las causas sociales de sus sufrimientos personales, digamos, a hacer conscientes sus condicionamientos, ¿no? A hacer conscientes y los condicionamientos históricos. Entonces hay una posibilidad de proceso autorreflexivo, pero también una posibilidad de ayudar a otros en ese proceso autorreflexivo. En pos de modificar los hábitos. A mí me gusta mucho en ese sentido, y lo quería poner porque engancha también con esta idea de la política que decía el Emi en Bourdieu, y que son estas frases sobre el hábitus. Bourdieu dice: lo que el mundo social ha hecho, el mundo social puede, armado de este saber, o sea, de este saber sociológico, digamos, de lo que estamos trabajando ahora, deshacerlo. Y dice: toda política que no saque plenamente partido de las posibilidades, por reducidas que ellas fueran, que son ofrecidas a la acción y que la ciencia puede ayudar a descubrir, puede ser considerada como culpable de no asistencia a la persona en peligro. Yo creo que eso engancha con lo que, con esta idea de la política también que planteaba el Emi, ¿verdad, Emi? Hoy, sí, para cruzarlo a mí es como cruzarlo con Freire. La pedagogía, el diálogo de saberes, desnaturalizando el mundo que tenemos. Todos sabemos algo y todos ignoramos Exactamente, algo. Tal cual. No es que va a ser radical y de un día para el otro, porque está la historia, en la forma que nos movemos, pero se puede hacer, porque siempre se lo acusó, quizá en la analizada Francia, donde las instituciones son más estructuradas, pero se le acusaba de eso cuando todo el tiempo lo que estaba intentando es sintetizar Marx, Weber, Durkheim, pero en una teoría del cambio también. Sí, no, bueno, al principio se lo acusaba con bastante justicia. La reproducción es un libro durísimo en ese sentido, digamos. Él también va relativizando y cambiando sus posicionamientos justamente en las obras siguientes, digamos, pero sí. Una consulta, Sole. Dale, Wilder. En torno a lo que mencionaba mi querido amigo Emi, respecto a este campo social, sí. que podría considerarse como la configuración de todos los otros campos, ¿podría de alguna manera esta categoría asimilarse al concepto de nacionalidad? Estoy pensando que muchos hábitos pueden ser transversales, no necesariamente de clase, ¿entiendes? Sí, solo que acordate, Wilder, que la clase en Bourdieu está definida por las posiciones en el espacio social general. Entonces, estamos más cerca o más lejos, y hay algunos aspectos en los que estamos más cerca quienes compartimos determinadas procedencias, hasta de clases y de regiones. Alguien había mencionado eso en otro momento de la clase. Pero eso no hay por eso decía yo que hay autores que marcan que el concepto de capital se queda corto, y a mí en particular me queda corto, porque no permite esas sutilezas, pero que sí tienen que ver con la misma, como con los mismos principios, la misma lógica teórica, ¿no? No, Bourdieu no lo piensa en términos nacionales necesariamente, pero me parece que se podrían pensar así, en términos de espacio social general y de posiciones en ese espacio social. Les ponía esta última imagen porque hay algo que yo venía pensando, digo, esto no es algo que diga Bourdieu, pero en esta idea del autosocioanálisis asistido, ¿no? De cuando otros nos ayudan a revisar nuestras propias condiciones, digo, y esa asistencia puede ser profesional, ¿no? Puede ser
cientistas sociales que trabajan en intervención social, pueden ser políticos, políticas, pueden ser psicólogos, psicólogas, digo, pueden ser asistencias profesionales que trabajen desde esta perspectiva, que nos permitan poner o hacer conscientes o reflexionar sobre las condiciones en que vivimos y en que hemos adquirido nuestros hábitos. Pero también me parecía a mí que podían ser autosocioanálisis asistidos colectivamente a partir de la acción de organizaciones, de movimientos sociales, porque hay un gran trabajo en esas organizaciones por una disputa simbólica también, por discutir cuáles son las categorías de interpretación de la realidad, de valoración de la realidad, y que en definitiva hay una disputa también por cuáles son los hábitos. Yo ponía acá dos ejemplos, los del movimiento Ni Una Menos y el de historias desobedientes de hijos, hijas y familiares de genocidas por la memoria, la verdad y la justicia, y en particular las historias de Mariana Dopazo y de Araceli González. No sé si se acuerdan, y tal vez ya lo conté también en alguna otra clase, pero que en algún momento Araceli había recordado algún suceso de su infancia y que después dijo, no, pero yo no soy feminista, amo a mi marido y a mi hijo, como si eso la hiciera menos feminista, y hubo toda una discusión pública, una ida y vuelta entre ella y militantes feministas, y ella terminó diciendo como ahora entiendo, ¿no? Y todo este proceso además fue público. En los dos casos me parecía que al escuchar cómo estas mujeres narran sus trayectorias, y entre ellas mucha otra gente, las pongo como solo para dar el ejemplo, que es posible ver cómo el movimiento de derechos humanos y el movimiento de mujeres han incidido para que reflexionen sus hábitos y piensen en modificarlos. Nada, una punta. Bueno, y son las 6 justas. Bueno, estamos hasta ahí con Bourdieu. ¿Quieren que hagamos la pizarrita de Bourdieu? ¿Estás diciendo que no con la cabeza, Martín Fresneda? No, hoy el chico así está empacado. Bueno, el resto va a ser más bueno conmigo. ¿Me aguantan la pizarrita? Votación ya. Dale. ¿Sí o no? Gracias, Julián. Sos mi estudiante preferido, no como otros. Esto parece la votación del bloqueo Cuba. Gracias, César. Ahí la puse. 2 minutos, la tienen re en la cabeza. Acabamos de terminar. Una frasecita. Ahí puse el enlace, de nuevo. ¿Te puedo hacer una pregunta mientras todo el resto trabaja con la pizarra? ¿Puede ser que este ejemplo, que no tengo, bueno, ya, es muy largo el día de hoy. ¿Puede ser que ese ejemplo que diste de cuando, o sea, ese cambio radical, lo toma Berger y Luhmann, puede ser cuando hablan de socialización primaria y secundaria? Porque vos estás diciendo lo de las situaciones que implican un cambio radical de hábitos. Si ingresan a un convento, por ejemplo. Sí, digámoslo. No me acuerdo de Berger y Luhmann en particular, de esto en Berger y Luhmann. Sí. Pero si vos lo leíste, seguro, pero sí, porque esto es algo que trabajan mucho esa corriente. Por eso yo mencioné Goffman, pero que son parientes, son primos. Goffman, Schutz, Berger y Luhmann, toda esa línea. Yo iba asociando este hábitus a lo que es la socialización primaria, pero siempre es un análisis mucho más individual, ¿no?
Sí, pero este es un análisis individual, perdón, Vivi, Como, es un sí. análisis individual y la socialización primaria es clave en la constitución de los hábitos. Por supuesto, es clave. Porque después no sé si era Emiliano o quién que decía esto de cambiar, y esa socialización primaria, por lo menos en psicología, la tomamos como algo tan arraigado, y yo me acuerdo que los ejemplos que se veían eran ese cambio radical, por ejemplo. Porque cuando se constituye esos primeros, digo hábitos, pero no sé si se puede hacer una equivalencia o no, pero esa primera socialización primaria, la persona no tiene con qué contrastar la construcción de la realidad. A diferencia de cuando se comienza con la socialización secundaria, y ahí ya podés contrastar parámetros, todas las nuevas lecturas de la realidad pueden entrar en duda, pero es tan fuerte y que salen, por ejemplo, esto que decían de, ¿cómo es la periodista? De Sandra. O cuando estás intentando, no sé, utilizar no sé, cuestiones de diversidad sexual o cuestiones con las que no fuiste socializado y te surgen, y que tampoco tiene que ver con algo inconsciente, sino que es con algo no consciente, no entra en la categoría inconsciente, entonces no es tan fácil de que esa categoría genere cambios, porque es algo súper arraigado, porque fue la primera construcción y lectura de la realidad que no se podía contrastar con nada, digamos, no entraba en el terreno de la duda. Y me pareció que la única excepción eran estos cambios súper radicales, y me parece que eran esos ejemplos que vos diste, y desde ahí que la estaba tratando de buscar y no lo encuentro, pero bueno, te quería preguntar si había salido de ahí. Bueno, no sé, como te digo, no me acuerdo de Berger y Luckmann en particular. De lo que vos contás de psicología, yo le agrego, desde Bourdieu, habría que agregarle un detalle no menor. La socialización primaria es fundamental, por estas razones que vos dijiste, pero eso se ve reforzado en la socialización secundaria, eso te diría Bourdieu. Lo más probable es que cuando vaya a la escuela, que es una de las instituciones fundamentales de socialización secundaria, esté con gente de su mismo sector social. Y más hoy en día, digamos, tal vez la escuela de otras épocas en que había un poco más de diversidad social en la escuela pública, pero en las escuelas actuales, en que ya está mucho más sectorizada socialmente, lo más probable, y por eso el énfasis, Bourdieu cuando estudia el sistema educativo pone muchísimo énfasis en la reproducción, justamente. Es uno de los análisis más deterministas que hace Bourdieu, porque dice que lo que termina siendo el sistema educativo es reforzar esas condiciones desde las cuales se parte. Pero no solo la escuela, ¿no? Otras... El resto de instituciones en las que... En general, lo más probable es que sus amigos, los compañeros de juego, los vecinos, vecinas, lo más probable es que todo tienda a reforzar esa socialización, esa primaria, digamos. Sí. Lo más probable, pero no es lo único, no es necesariamente lo único que va a suceder, etcétera, ¿no? Lo que ya veníamos diciendo. Pero bueno, si después lo encontrás, Vivi, compartilo, mandámelo por el mensajito y yo lo cuelgo en el aula. ¿Dale? A lo de Berger y Luckmann. Y bueno, y no pude hacer la pizarra, porque estaba hablando justo. Ah, claro, justo, mirá, cosas que pasan. Como si no pudiéramos caminar y masticar chicle. Bueno, gente, ¿hay alguien más que esté por hacer? Porque no se ve los typing, ¿viste? No se ve cuando están escribiendo. Pasa que hay algunos en la número 5 y otros en la número 6. Estoy viendo. No, ¿por qué 6, 10? Hay distintas. Hay 10, no sé, alguien, claro, se han creado. ¿Qué pasó? Yo estaba viendo eso, de que hay como varias... Hay varias. No sé, porque hay varias pizarras y hay... Y en la número 6 es la que dice Bourdieu, arriba. Sí, pero hay algo... Ah, entonces capaz que yo hice moco cuando puse...
Bueno, está. Después las unifico. Gracias. Ahí los vi. La de Soledad, César, y hay una que no llegó, no está firmada. Están en las 5. las 5, pero Ah, el Emi. Gracias, Emi. Claro. Ah, y en las 6 están las de Valentina, Julián, Maximiliano, Eugenia, Lucas, Santiago y Ariane. Perfecto. Perfecto. Yo después las acomodo. Muchas gracias. Sí, la 5 quedó como colgada, me parece que hay que pasarlo. Sí, yo debo ver. ¿Quién es JL? Yo, profe, perdón. Está José Luis. Sí. Gracias. Bueno, gente, cortamos. ¿Me aguantan que les cuente? Digo, hasta acá llegaríamos con Bourdieu. Muchas gracias. ¿Qué, Martín? No, que yo puse en el chat 2. Gracias. Ya la pongo. No, bueno. Sole. ¿Qué? Estaba escribiendo la tercera ya. Epa, bueno, escribila, no te vamos a cortar el envión. ¿Qué, Nati? No, solamente decirles que les voy a poner les pongo en el chat 2 ejemplos del documental y de una película para que puedan analizar, aparte de los que les pusimos en el aula virtual. Uno que es La Hora del Lobo, no sé si alguien lo ha visto, y otro que es la película Crímenes de Familia, pero bueno, Crímenes de Familia está en Netflix, así que no se las podemos compartir, pero La Hora del Lobo, si quieren les paso el enlace después para que puedan. La Hora del Lobo es un documental que se hizo cuando se declaró en huelga en el año 2013 la policía en Córdoba y se produjeron un montón de saqueos. Y se hizo un documental desde la Facultad de Ciencias de la Comunicación que es durísimo, pero bueno, está como para pensar esta relación entre clase social, campos y hábitus. Y espacio social y espacio geográfico también. Espacio social y espacio geográfico, porque se está situado en Nueva Córdoba, que para quienes no son de Nueva Córdoba, de Córdoba, es un barrio de estudiantes, digamos, de clase media alta, en la que se produjeron unos hechos terribles. Linchamientos. Se los comparto para que se los comparto ahora en el chat, o se los pongo en el aula virtual, para que lo puedan ver. Dale, buenísimo. Solo eso. Gente, como les contaba en el mensajito, me gustaría que hablemos un ratito del trabajo final, contarles la propuesta para Socio 2, porque la propuesta es muy diferente a lo que ha sido esta materia, entonces también quiero ver qué opinan, qué les parece, si les cierra, y una evaluación del curso, si se puede. ¿Quieren que hagamos un cortecito de 5 minutos y volvemos y nos damos 15 más hasta las 10:30? ¿Puede ser? Bueno, muchas gracias. Tiramos piernas, búsquense algo para tomar porque hay que brindar. Siempre terminamos los cursos con la Nati con sanguchitos y brindis en el aula y bueno, nada, este año no puede ser. No pudo ser, que esperábamos otra cosa para el final, pero bueno, tal vez a fin de año. ¿Les parece? ¿Puede ser? Dale. Son las 12, bueno, las 15, porfa. Gracias. Adiós.